Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy como siempre lista para compartir con ustedes un nuevo vídeo cargado de chismecito, drama y sobre todo, mucha información superíndice 3N sobre nuestras celebridades favoritas. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright a hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Prepúrense porque vamos a analizar la presunta, la rumoreada destrucción superíndice 3N de la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Asu como lo oyen. Parece que la relación superíndice 3N entre estos dos titanes de la actuación superíndice 3N, que nos enamoraron con su química en la pantalla, podrá haber llegado a un punto de no retorno. Copyright pa su superíndice 3, copyright se dijo, copyright se ocultó superíndice 3 de truc S de las CU maras. Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Antes de que sigamos adelante quiero invitarlos como siempre a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Encontrar en lo último sobre sus celebridades favoritas, noticias exclusivas, chismes jugosos y mucho ese. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un monto superíndice 3N. Ahora vamos a meternos de lleno en este drama turco que tiene a todos en ascuas. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci Kuay, o Pugharo Show más menos ador como la conocimos en Latinoamu Copyright Rica. La química entre ellos era innegable, tanto que muchos fans empezaron a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Y bueno, siendo honestos, Copyright N no fantaseu superíndice 3 con la idea de que Sanem y Can fueran pareja en la vida real. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, todo pareció a miel sobre hojuelas. Se les veo a juntos en eventos compartiendo momentos divertidos en redes sociales, dedicándose a halagos mutuos en entrevistas. Parecua que han forjado una amistad su superíndice 3 lida, además de una excelente relación superíndice 3N profesional. Sin embargo, después copyright S de que terminó superíndice 3 la serie, las cosas comenzaron a cambiar. Las apariciones juntos se hicieron esporádicas, los mensajes en redes sociales disminuyeron y empezaron a surgir rumores sobre una posible enemistad. Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías dando vueltas, cada una con sus propios argumentos y evidencias. Una de las teorías populares es que la presión superíndice 3N mediática y la constante especulación superíndice 3N sobre un romance terminaron afectando la relación superíndice 3N. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y cada interacción superíndice 3N interpretada como una más menos al de amor o desamor. Debe ser agotador. No solo agotador para ellos, sino también copyright N para sus respectivas parejas, si las no llegaron a tener. Piensen en la incomodidad de tener a millones de personas opinando sobre su vida amorosa, comparándolos constantemente con su CEO estrella. Una pesadilla. Esta presión superíndice 3N pudo haber creado una barrera invisible entre Demet y Can, haciéndolos más cautelosos al interactuar en público. Otra teoría apunta a diferencias profesionales. Al parecer después copyright S de Lu con diéresis copyright cito de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos diferentes en sus carreras. Can Yaman se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, trabajando en series en Italia y otros pauses, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 protagonizando series y películas en Turquía. Algunos dicen que esta divergencia en sus trayectorias profesionales generó superíndice 3 cierta distancia entre ellos. Y tiene sentido, ¿no? Cuando uno se muda a otro país, la distancia física inevitablemente afecta las relaciones. Además, cada uno empieza a rodearse de nuevos equipos, nuevos colegas, nuevas experiencias. Es natural que los caminos se separen. Quizá no hubo una pelea, sino simplemente una evolución natural de sus vidas. Pero la teoría jugosa, y la que titulares ha acaparado, es la que habla de un supuesto conflicto personal. Según varios medios de comunicación superíndice 3N turcos,
hubo un desacuerdo fuerte entre los dos actores durante la filmación Superíndice 3N de Erkenci Kwai. Algunos incluso afirman que llegaron a tener discusiones acaloradas en el set, lo que generó Superíndice 3 un ambiente tenso y difícil de manejar. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado esta versión Superíndice 3N, la falta de interacción Superíndice 3N pública entre ellos ha alimentado a UNMUS los rumores. Uy. Aqua es donde se pone buena la cosa. Imagínense las tensiones en el set, las largas jornadas de grabación, la presión de mantener la cuamica en la pantalla. Un caldo de cultivo perfecto para un conflicto. Además, recordemos que en el mundo del espectáculo, los egos suelen ser grandes. Quizá hubo un choque de personalidades, una diferencia de opiniones sobre cómo interpretar una escena, o incluso celos profesionales. ¿Quién sabe? Lo cierto es que los rumores de un conflicto personal son los que más se han resonado entre los fans. Para aún más menos a dirle leu más menos a al fuego, recordemos algunas declaraciones que hicieron ambos actores de Spoo Copyright de que terminó Superíndice 3 la serie. Can Yaman, en varias entrevistas, habló Superíndice 3 sobre la dificultad de trabajar con actrices que no tenían la misma química que con diéresis Copyright L. Algunos interpretaron estas declaraciones como una crítica velada a Demet Özdemir, aunque con diéresis Copyright L nunca la mencionó Superíndice 3 directamente. Oh, la. Aqua tenemos un dardo envenenado. Si bien Can nunca nombra a Demet directamente, la coincidencia de sus comentarios con el fin de la serie hizo que muchos pensaran que se refiera a ella. Estas declaraciones, sin duda, alimentaron a UNMAS los rumores de una mala relación entre los dos. Fue como echarle gasolina al fuego literalmente. Por su parte, Demet Özdemir ha sido mucho cautelosa al hablar sobre su relación Superíndice 3N con Can Yaman. En varias ocasiones ha evitado responder preguntas directas sobre el tema, limitándose a decir que guarda buenos recuerdos de la serie y que le desea lo mejor a Can en sus proyectos futuros. Sin embargo, algunos analistas de la farándula interpretan esta actitud como una forma de evitar conflictos y mantener la cordialidad, aunque en realidad no exista una amistad su Superíndice 3 lida entre ellos. Inteligente movida, Demet. En el mundo del espectáculo, a veces es mejor callar y mantener la imagen pública intacta. Demet, con su diplomacia, logra evitar echar más menos al fuego y mantener las aguas en calma. Pero, ¿será que detrás de esa actitud cautelosa se esconde una verdad más profunda? Es donde la imaginación de los fans se desborda. Pero, ¿copyright hay de las pruebas? ¿Existen evidencias concretas de que la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman se haya roto? Bueno, la verdad es que no hay pruebas irrefutables. No hay fotos ni vídeos que los muestren discutiendo o peleando. Tampoco hay declaraciones directas de ninguno de los dos confirmando una enemistad. Sin embargo, la falta de interacción Superíndice 3N pública, las declaraciones ambiguas y los rumores persistentes son suficientes para generar dudas y especulaciones. En el mundo del chisme, a veces no se necesitan pruebas concretas. La ausencia de pruebas, la falta de fotos juntos, la falta de likes en redes sociales. Todo eso se convierte en evidencia. Los fans, con su lupa en mano, analizan cada detalle, cada movimiento, cada palabra, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Es como un trabajo de detectives. Además de ese, y un detalle importante que no podemos ignorar, el comportamiento de los fans. Como saben, los fans de Erkenci Kwai eran muy intensos y apasionados. Muchos de ellos seguían creyendo en la posibilidad de un romance entre Demet y Can, incluso de Spoo Copyright de que terminó Superíndice 3 la serie. Esta presión Superíndice 3N constante por parte de los fans pudo haber contribuido a tensar a UNMUS la relación Superíndice 3N entre los dos actores. Los fans. A veces su amor y pasión pueden convertirse en una pesadilla para las celebridades. La constante presión por verlos juntos, los comentarios insistentes en redes sociales, las teorías conspirativas. Todo eso pudo haber afectado la relación entre Demet y Can. Imaginen tener a millones de personas invadiendo su privacidad y opinando sobre su vida amorosa. Debe ser agobiante. Y hablando de fans, recordemos que tanto Demet como Can han sido víctimas de ataques y críticas en redes sociales. Algunos fans, decepcionados por la falta de un romance en la vida real, han llegado a insultar y acosar a los actores,
culpándolos por no cumplir sus expectativas. Esta situación superíndice 3N, sin duda, debe ser muy difícil de manejar y pudo haber afectado la forma en que Demet y Can se relacionan entre sí. La toxicidad de las redes sociales. Lamentablemente el anonimato que ofrecen las plataformas digitales a veces saca lo peor de las personas. Demet y Can, al igual que muchas otras celebridades, han sido víctimas de ataques y acoso por parte de fans decepcionados. Esta situación, sin duda, pudo haber afectado su salud mental y su percepción sobre la fama. Además, pudo haber generado desconfianza entre ellos, haciéndolos más cautelosos al interactuar en público. Entonces, ¿le es la verdad de todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir destrozó superíndice 3 la amistad de Can Yaman? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es complicada. Es muy probable que la relación superíndice 3N entre los dos actores haya cambiado con el tiempo, debido a la presión superíndice 3N medio tica, las diferencias profesionales y los posibles conflictos personales. También copyright N es posible que la amistad nunca haya sido tan su superíndice 3 lida como creamos, y que simplemente se tratara de una buena relación superíndice 3N profesional que se fue diluyendo con el tiempo. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras. A veces, la magia que vemos en la pantalla no se traduce en una amistad duradera fuera de ella. Es posible que Demet y Can hayan tenido una buena relación profesional durante la filmación de Erkenci Quay, pero que al terminar la serie, cada uno haya seguido su camino. No necesariamente hubo una pelea o un conflicto, sino simplemente una evolución natural de sus vidas. Lo que es cierto es que la química que vimos en la pantalla fue innegable, y que ambos actores lograron crear personajes inolvidables que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. Ya sea que sean amigos o no, Demet Özdemir y Can Yaman siempre serán recordados como los protagonistas de Erkenci Quay, una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Y eso, mi gente, es lo que realmente importa. Al final del día, lo que nos queda son los recuerdos de esos personajes que nos hicieron más menos reír y emocionarnos. Demet y Can, con su talento y química, lograron crear una magia que trascendía la pantalla. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hoy. Exploramos los rumores sobre la supuesta ruptura de la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizamos las diferentes teorías que circulan en los medios de comunicación superíndice 3N y en las redes sociales, y tratamos de encontrar una respuesta a la pregunta clave, ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre estos dos actores? Aunque no pudimos llegar a una conclusión superíndice 3N definitiva, pudimos entender un poco mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y los desafíos que enfrentan las celebridades en su vida personal y profesional. Y además recordamos que detrás de las cámaras, las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y desafíos. Pero la historia no termina aqua porque el mundo del espectáculo siempre tiene nuevas sorpresas preparadas para nosotros. Quizá algún día Demet y Can decidan hablar abiertamente sobre su relación y aclarar todos los rumores. O quizá prefieran mantener el misterio y dejar que los fans sigan especulando. Lo que es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de debate y análisis por mucho tiempo. Y eso es lo que hace que el mundo del chisme sea tan emocionante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Ustedes copyright creen que pasó superíndice 3 entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que realmente hubo una amistad su superíndice 3 lida que se rompió superíndice 3, o que simplemente se trataba de una buena relación superíndice 3N profesional? Dejen sus comentarios abajo y díganme copyright piensan. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Hasta que no se corten y díganme todo lo que piensan. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero un montón superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.
Y recuerden, mi gente, no se crean todo lo que ven en Internet. Investiguen, cuestionen y formen su propia opinión. Los quiero. Besitos.